La Cámara de Cuentas de la República Dominicana es uno de los organismos más importantes en el manejo, para supervisar el manejo de los recursos públicos, la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero resulta que un órgano tan importante está envuelto en un caos avergonzante. Tan avergonzante que su propio presidente dice públicamente que es un preso de confianza. Participación Ciudadana, dentro de sus trabajos, hace una investigación y, por ejemplo, miren el punto 7 de los elementos que Participación dice. Dice, el esquema de gobernabilidad de este organismo propicia la paralización, el anquilosamiento, la indisciplina y la confabulación. El presidente del organismo solo lo es de nombre, ya que no tiene la autoridad para tomar la más mínima medida administrativa, no pudiendo nombrar ni desvincular tan siquiera al personal de su entorno más cercano. No hay que ser muy inteligente para saber que ahí las cosas andan muy mal. Pero es bueno preguntarse, ¿cómo comienza esto? ¿Qué es lo que está realmente pasando? ¿Qué pasa en la República Dominicana? Y para eso hemos invitado a Ogniel Ramírez, comunicador de mucha valía, investigador profundo y uno de los hombres de la radio y la televisión dominicana más informados que yo conozco, que además tiene muchas inquietudes por su país. Ogniel, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Un grato privilegio volver al Canal 27, compartir con tu apreciada audiencia los puntos que vamos a conversar en el día de hoy. Así que gracias. Mi mayor inquietud, Ogniel, es volverme un muchachito y preguntarte qué es lo que realmente está pasando, cómo comenzó esto, cómo llegamos hasta aquí. Mira, es bueno que los que nos están viendo a esta hora y los que nos ven luego en el canal de YouTube tuyo, sepan qué es la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es un organismo de control. Para que lo entiendan, en todas las empresas hay un departamento de contabilidad. Ese departamento es la que supervisa que la empresa lleve sus números bien, que se ejecute bien el dinero, que el dinero vaya donde tiene que ir, que no haya fugas. Cuando nació la República Dominicana en 1844, nació la Cámara de Cuentas. Debo decirte que es la institución más vieja del Estado Dominicano. Y desde que nació con la finalidad de poder regular que cada peso del Estado Dominicano sea ejecutado correctamente, que no se los roben. Pero ¿qué ha sucedido? Esta institución, que es un órgano técnico de control, repito, en los últimos 40, 50 años ha llegado a un punto de crisis profunda. ¿Producto de qué? La politización de esa institución. Se supone que quienes dirigen esa institución o quienes debieron dirigirlo son personas no solo apolíticas, sino personas que no tengan influencia de ningún tipo de carácter, ni social, ni político, ni empresarial, para tomar las decisiones que se tengan que tomar con el dinero del Estado. La Cámara de Cuentas es la única institución que puede hacer auditorías post-morte. O sea, yo fui funcionario público, pasaron 10 años, solo la Cámara de Cuentas, ni siquiera la Contraloría, nadie, no, solo la Cámara de Cuentas tiene la facultad de ir y auditar mi gestión. O sea que no tiene límite. No tiene límite. Ni siquiera con el tiempo. Con nada. Pero ¿qué ha sucedido en la República Dominicana, Manuel? Por ejemplo, el 28 de febrero de 2021, se dio un hecho inédito. La Cámara de Cuentas fue allanada. Sí. En ese momento el presidente era Hugo Álvarez. Y el Ministerio Público, en cabeza de Jenny Berenice, de Miriam Germán, decidió entrar
a la Cámara de Cuentas porque había todo un tinglado de manipulación y, como ellos le dicen, ¿cómo se dice?, de maquillaje de auditorías. ¿En qué consistían ese maquillaje de auditorías? En una institución como el Ministerio de Educación, que ha sido un desastre lo que ha pasado ahí se han robado esa vaina. La Cámara de Cuentas de Hugo Álvarez, la pasada Cámara de Cuentas, hacía una auditoría, encontraba que se robaban 5 o 10 mil millones y ellos la arreglaban, la maquillaban y todo salía bien. Ese es el mismo Hugo Álvarez que es familia cercano de un exfuncionario. Claro, de José Ramón Peralta, que está preso. Entonces imagínate. Que está preso, que fue José Ramón que lo puso claro. en esa posición, dicho sea de paso. Qué bueno que ya vayamos viendo, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó con esa operación Caracol? Así se llamaba. ¿Qué era lo que buscaban? Las implicaciones de funcionarios del gobierno con miembros de la pasada Cámara de Cuentas para que no saliera la verdad. Yo tuve la oportunidad de leer los votos disidentes de la magistrada Margarita Melenciano. Los traía, pero se me quedó en la oficina. Margarita Melenciano era una de los miembros del tribunal de la Cámara de Cuentas, pero ella era una miembro interesante. Cada vez que se hacían esas auditorías y que querían maquillarle, ella no, ella no lo permitía. Por ejemplo, dentro de las auditorías que entrega la Cámara de Cuentas y que Margarita Melenciano da su voto en contra, una de las que yo me encontré fue el Ministerio de Educación. Miren. En contra de la auditoría. De la auditoría que hizo la pasada Cámara de Cuentas, maquillando lo que estaba pasando allí. ¿De qué que estamos hablando? Mira, si aquí se tomara en cuenta y en serio esas auditorías, los ministros de Educación de los últimos 20 años en su mayoría estarían presos. Y tú dirías, pero ¿y por qué tan categórico? Porque las cosas que han sucedido, el robo, el despilfarro, la falta de responsabilidad. Yo te digo, por ejemplo, que los pasados ministros de Educación de la gestión de Danilo manejaron 24 mil millones de dólares. De dólares. 24 mil millones de dólares. Ahora yo te pregunto, años. ¿Cuál ha sido el cambio que nosotros vimos en la educación en esa gestión? Muchos edificios que se construyeron, muchos solares, que fue todo un escándalo. En la auditoría que hace la Cámara de Cuentas, por ejemplo, de la gestión de Carlos Amarante Barrett, sobre la compra de solares, no la auditoría maquillada, no, el voto disidente de Margarita Melenciano. Eso es un poema. Porque lo que pasaba allí, con cómo solares eran comprados a un precio y había un departamento en el Ministerio de Educación que hacía todo un truqueo económico para sobrevaluar los solares. Claro, una mafia. Una mafia. Fue un escándalo. Cuando tú ves, Manuel, que el actual ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández, dice que los niños para empezar el año escolar ni siquiera tenían butacas, te dice, ¿qué fue lo que pasó? El ministro anterior de Educación, el doctor Roberto Furcal, manejó 577 mil millones de pesos. 577. Ese es del PRM. El PRM. Cuando salió de ahí, el ministro que lo sustituyó de su propio partido dice, no había butaca ni siquiera. Entonces, dice que ha encontrado nominilla, dice que ha encontrado de todo. La Cámara de Cuentas es la responsable de regular ese tipo de situaciones. Porque es el organismo que tiene la facultad de hacer un informe y mandarlo al Ministerio Público para quienes salgan responsables de haber estafado al Estado Dominicano, paguen por sus responsabilidades. Pero ¿qué ha pasado, Manuel? Eso es antológico lo de la Cámara de Cuentas. Doña Liceló Marte de Barrio, que fue presidente de la Cámara de Cuentas. En los gobiernos de Leonel. De Leonel, dijo en una ocasión que con la cantidad de dinero que se habían robado en República Dominicana era para hacer una segunda planta de República Dominicana. Pero el organismo que estaba para perseguir y para devolverle al pueblo lo que se había perdido era la Cámara de Cuentas. Lo que ha pasado en las últimas semanas o meses
es sencillamente penoso. Porque te demuestra que la corrupción ha llegado a un punto tal que ha hecho metástasis aquí. Definitivamente. En todos los niveles. Esta Cámara de Cuentas tiene 14 auditorías represadas. Dice una parte de los miembros que el que no quiere firmar esa auditoría es el presidente. Y dice el presidente que él es un preso. Un preso de confianza. De confianza. Uno de los cuestionamientos centrales que la gente tenía era ¿a quiénes respondían los actuales miembros de la Cámara de Cuentas? Mientras continuemos politizando esos procesos, va a ser difícil que nosotros podamos encontrar verdadera justicia. Manuel, amigos televidentes, ¿ustedes no creen que con la cantidad de dinero que nosotros hemos tomado prestado, no solo en esta administración, en todas las administraciones, para que nosotros tengamos un país distinto? Deberíamos. ¿Cuál es el problema? Una enfermedad que se llama corrupción. E impunidad. Que ha tocado y ha trastocado todos los niveles en la sociedad dominicana. Los últimos casos que se han dado, Manuel, donde empresarios y políticos han salido responsables en estos hechos, te demuestra que la corrupción tocó fondo. Y yo he dicho, es una prédica constante, que el discurso central del actual gobierno por el que llegó fue fin de la corrupción y fin de la impunidad. Luis puede no bajar la comida, Luis puede no arreglar ninguna calle, Luis puede no hacer nada. Pero ahora, esa fue la oferta. esa es su oferta, fin de la corrupción y fin de la impunidad. Y fue con lo que el pueblo inauguró el primer día de la votación, cuando lo declararon que ganó. Que lo queremos preso y que devuelvan los robados. El pueblo está en eso. Pero ¿qué ha sucedido? Los sueños de la sociedad dominicana no han sido cristalizados. No. ¿Por qué? Porque cuando uno ve lo que está sucediendo en la Cámara de Cuentas, que evidentemente hay todo un manejo para que no salga la verdad. ¿Cuál verdad? Oh, pero ahí está la auditoría del Ministerio de Educación, de la gestión de Furcal. Sí. Posiblemente esa sea la razón fundamental del momento. Porque involucra al PRM. Y si involucra al PRM, involucra al presidente. Y si involucra al presidente, involucra todo lo que es Estado gubernamental. Mira, el presidente de la República, el licenciado Abinader, tendrá necesariamente, para ser cónsono con su discurso, permitir que algunos de sus compañeros vayan también al banquillo de los acusados. ¿Por qué? Fin de la corrupción y fin de la impunidad no solo puede ser para el PLD, para la Fuerza del Pueblo, que yo estoy de acuerdo que sea para ellos, pero también tiene que ser para los actuales. Y la Cámara de Cuentas desvertebrada, ¿a quién le conviene? A los que han robado y a los que están robando. Por eso es que yo he insistido en el tema de la despolitización de ese tipo de instituciones y de ese tipo de posiciones. Mientras sean arreglos de los partidos políticos, como pasó con la ley electoral, que al final es una porquería, porque los partidos políticos hicieron lo que les dio su gana, así también ha sucedido con la Cámara de Cuentas. Si yo pongo uno mío, tú pones uno tuyo, aquel pone uno de él, cuando lleguen las auditorías va a haber un tranque. Porque yo no quiero que tú me afectes a mí, o tú no quieres que te afecten al otro. Eso es lo que está sucediendo. Y esa suerte de desgracia está llevando a que la República Dominicana no pueda obtener los niveles de dignidad que necesita para vivir. Manuel, yo estaba mirando, y ustedes me imagino que lo vieron, las recientes inundaciones que se dieron en la capital hace como una semana. Una lluviecita, cayeron, y en una cañada que se llama la 800 en Los Ríos, la gente andaba navegando junto con la materia fecal, junto con la cacá, en pleno siglo XXI. Y en la ciudad, en la capital. ¿Qué pasa? No hay sistema pluvial. ¿Qué pasa? No hay planificación. ¿Qué pasa? No hay administración eficiente del Estado. Todos los gobiernos son responsables de la desgracia que estamos viviendo. Todos. Todos. Yo te quiero pedir permiso para pasar a la primera pausa comercial nuestra. Y al volver vamos a profundizar en qué es lo que está pasando. ¿Y qué tú entiendes? ¿Quiénes pudiéramos decir? Tú eres un hombre que siempre habla claro.
que pudieran ser beneficiados directamente de lo que está pasando, porque se habla de 3 miembros específicamente, que son como las más involucradas. Y eso yo quiero que confirmemos, porque es lo que se ha estado hablando. Volvemos en breve. El Pleno de la Cámara de Cuentas, organismo más importante del manejo público, del control de manejo público. Oiga bien, control. Y de la lucha contra la impunidad y la corrupción. Lo forman 6 personas, 3 mujeres y 3 hombres. Tras bastidores, en los pasillos, se comenta, Omniel, que las que dan más situación de incomodidad son las mujeres, las 3 miembros. Por eso yo ahorita despedí el primer bloque así. ¿Qué hay de cierto que tú sabes? ¿Qué es lo que está pasando con ellas realmente? Mira. O con ellos, porque son 6. Desde que inició la gestión de esta actual Cámara de Cuentas, ha habido una especie de conflicto y chismoteo que ha degenerado en que un órgano que se supone que tiene que reunirse, lejos de cualquier pasión o molestia, pero aparentemente, como yo digo, hay muchas hormonas envueltas. Y eso ha provocado que para lo que fue electa esa Cámara de Cuentas, no haya logrado cumplir con una sola de las propuestas que la sociedad en casi 3 años. Yo te digo a ti y te pregunto así. ¿Por qué hubo tanta resistencia para entregar los informes, esta actual Cámara de Cuentas, con lo relacionado con el señor Donald Guerrero? Teniéndolos. Bueno, parte de lo que se dice es que hay gente ahí en esa Cámara de Cuentas que trabajaban con Donald, en esa dirección de la Cámara de Cuentas. Y yo pienso que ahí es que comienzan los problemas. Hay un escritor chileno que utiliza una frase y yo la he incorporado como parte del diario Vivir, que él habla de las puertas giratorias. En la República Dominicana a veces tú no sabes de quién es fulano, si fulano es amigo de fulano, o Perencejo es asociado de fulano, porque aparentemente para poder continuar con la impunidad y para poder continuar con la corrupción se necesita mantener asociaciones. Y la Cámara de Cuentas podría decir que todos son serios. Yo no tengo nada por qué decir que no. Ahora, en cuanto al cumplimiento de sus funciones, esta gente ha quedado muy mal ante la sociedad. Razones. Parece que lo que tienen en la mano son papas calientes. No solo son las auditorías que tienen que hacer, Manuel, las nuevas, yo digo, sino las auditorías que hizo la pasada Cámara de Cuentas, que ellos tienen que revisar. ¿Maquillada o no? Hay que revisarlas. Las maquilladas, y son fáciles de revisar, porque es que habían miembros que hacían informes diciendo, mire, esto no puede ser así por esto, por esto, por esto y por esto. Por ejemplo, yo leía el voto disidente, el voto en contra, para que me entiendan, de Margarita Melenciano, referente a la gestión del general Gonel Regalado en el Ejército de la República Dominicana. Mientras la Cámara de Cuentas de Hugo Álvarez decía que ahí todo iba bien, Margarita Melenciano hace un informe hablando, por ejemplo, de tantas cosas como el combustible. El combustible en la gestión de ese señor en el Ejército, no hay prueba de que ese combustible ni haya llegado, ni se haya ejecutado, ni se haya despachado. Ni se haya consumido. Tanto es así. ¿Cómo pueden justificar tanto dinero? Porque si estuviéramos hablando de 2 o 3 pesos, y si ni siquiera existió un manejo, vamos a decir, operativo que pueda demostrarlo. Entonces, esos son de los detalles, Manuel, que te indican que la Cámara de Cuentas es un órgano fundamental en el desarrollo de la República Dominicana.
Aquí los políticos nos tienen acostumbrados a hablar del tema de la corrupción. Cada vez que hay elecciones, eso es un tema recurrente. Los ladrones, los del pasado. Y nos estamos olvidando de que estamos llevando a la sociedad dominicana a un callejón sin salida. Ejemplos hay de sobra. Eso es lo preocupante. En Venezuela habían dos partidos, Acción Democrática y COPEI, los adecos y los copellanos. Un tiempo gobernaba Acción Democrática, otro tiempo gobernaba COPEI. Cuando bajaba uno decía que el otro eran ladrones, cuando subía el otro decía que el otro era ladrón. Llevaron a la sociedad venezolana a un estado de desacierto y de molestia, que ¿qué la gente hizo? Buscó un vengador. Un vengador social. Nosotros tenemos que buscar lo que sea. Y apareció un guardia, como uno dice, que se casó con la gloria o con la desgracia, que fue Hugo Chávez. ¿Por qué la gente vota por Chávez? Desesperado por el sistema tradicional político que había colapsado. ¿Qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Un colapso. Señores, moralmente esto colapsó. Cuando usted escucha los nombres de los que han estado involucrados en los últimos casos de corrupción, que tienen la característica interesante, que tienen relación en todos los partidos. En todos los partidos. Y han financiado campañas de todos. Entonces usted dice, ¿de qué que estamos hablando? Cuando usted escucha que un ayudante de un ex funcionario del gobierno de Danilo, un ex general, un teniente coronel, devolvió 1.000 millones de pesos, bueno, es para que usted se dé cuenta que la Cámara de Cuentas no ha estado haciendo más que cuentos. Cuando devuelve 1.000, habría que preguntarse cuánto hay escondido. Cuando usted ve que Mimilo Jiménez, uno de los testigos estrella que tiene la Procuraduría en el caso contra Donald Guerrero y José Ramón Peralta, devuelve 3.000 millones de pesos, señores. 3.000 millones de pesos es mucho hasta pensándolo. Imagínese usted hablar de que una persona devolvió, y tú dices, ¿de cuánto que estamos hablando? Cuando en cualquier hospital de la República Dominicana carecen de los insumos básicos, de las cosas básicas para poder brindarle salud a la gente. Cuando tú ves que el ministro de Educación dice, no hay silla para sentar a los muchachos. Con 500 y pico mil de pesos, de millones de pesos que se controla el otro. 577 mil millones. Es una vaina que tú no lo sabes ni asimilar. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que Marcha Verde, que Plaza de la Bandera, que fueron en principio movidos por la sociedad civil, pero después un grupo de tigres se adueñó de eso para lo mismo. Pero la sociedad se dio cuenta y se retiró. Por ejemplo, yo te pregunto a ti. Los que eran miembros activos, tanto de Marcha Verde como de, ¿cómo se llama? De Bandera. La Plaza de la Bandera. ¿Dónde están? Por ejemplo, ¿qué dicen del caso del canódromo? Un caso donde el actual ministro de Vivienda, el señor Carlos Bonilla, compra a precio de vaca muerta unos terrenos que valen, según el Estado Dominicano, yo tengo la certificación de catastro que dice que esos terrenos valen 1.100 millones de pesos. 1.100 millones de pesos. Él los compró bajo la mágica cifra de 298 millones de pesos. O sea, él logró que en una propiedad del Estado Dominicano conseguir un descuento de 800 millones de pesos. Eso es en lo público. Entonces encontró un precio avalado por el Banco Central. Que eso es lo que más llama la atención. Entonces autenticaron. A mí me dice, ahí la una gente compra irregular. Mira, la Fundación Transparencia Total está preparando un expediente de sometimiento respecto a ese caso. Donde hay mucha gente que va a bailar en esa vaina. ¿Cómo tú me dices a mí que el Ministerio de Hacienda, a través de la unidad antifraude, hace un informe a Procuraduría de la gestión de ese mismo ministro, del ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, y al día de hoy ese muchacho no ha sido destituido? En la Procuraduría, una de las excusas es que hay demasiados expedientes abiertos. Bueno, que abran más, que contraten más, que pidan más dinero. Vamos los ciudadanos a trabajar, a hacer algo. Porque no es posible que en esta dinámica que nos tienen acostumbrados, Manuel, vengan y pasen 4 años, vengan 4 años más y estemos bajo el mismo cuento.
el pedido de la justicia independiente, que no lo hemos logrado, fue un pedido de los ciudadanos. Fue un pedido que la gente lo hizo porque se hartó de que los bienes públicos, como dice mi abuelo, el problema no es que te roben, Manuel, es que te trican. ¿Cuál es? Señores, ustedes saben cuántos funcionarios aquí tienen casas que no pueden explicarla, apartamentos que no pueden, funcionarios y exfuncionarios. Manuel, amigos televidentes que están a esta hora con nosotros, ¿tú sabes lo que significa, por ejemplo, que un funcionario compre un terreno en Casa de Campo, por poner un caso? ¿Cómo lo logra? Ganando chelito. No hay corrupción de por medio. Claro que sí. Que compre vehículos suntuosos. Que tenga... Yo vi un funcionario el otro día que me reí porque él invitó a un amigo a su casa y le enseñó su colección de relojes. Cada reloj de 25, 30 mil dólares. Eso es lo poco. Y yo digo que usted puede comprarse los relojes que quiera, pero con su dinero. Cuando usted coge la Gustavo Mejía Ricard y comienza a visitar los diferentes restaurantes de más prestigio, ¿quiénes son los que lo ocupan? Exfuncionarios y funcionarios. Yo te pregunto, ¿con sus recursos iban a esos sitios? No. No. Entonces, todo eso es parte de lo que tiene que empezar a desmontar la sociedad dominicana. Yo he dicho que el voto del año 2024 es fundamental para la supervivencia de la República Dominicana. Por lo menos para el sistema democrático. Si seguimos en este jueguito de que sale el PRM, viene el PLD, de que sale el PLD y viene la Fuerza del Pueblo, de que sale la Fuerza, y todos se acusan, y todos se viven señalando, pero al final no hay un solo tigre de lo grande que esté preso, y buscan la forma siempre de resolver su situación. Uno dice, ¿de qué estamos hablando? Cuando tú ves, ahí en los votos disidentes de la magistrada Margarita Melenciano, hay un informe acerca de la gestión del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Yo me reía cuando esta semana ese muchacho decía que a él le causaba alergia ¿cómo se llama? El grillete. El grillete electrónico que le ponen. Y los tipos que los muchachos que están en el 15 de Azua presos, ¿no les molestará la dificultad que tienen de vivir allí? Y los que están en Najayo, y los que están en Higüey, y los que están en La Vega. Él está en su casa y dice que hay que quitarle el grillete porque le causa alergia o no se sabe qué. Eso te ayuda a entender que la gente se molesta y dice, el problema no es robar aquí, es robar poco. Es robar poco porque cuando tú robas poco, tú eres ladrón. Cuando robas mucho, eres sabio, inteligente, brillante. Porque la misma familia, la conchumpancia que le decían en Venezuela, es la que motiva. Esos funcionarios, los mismos familias, mira, esta es tu oportunidad. O sea, aquí todo el mundo, señores, quiere robar. El que vende el guineo, si es posible, te mete un guineo malo dentro de los 5 guineos que tú le compras. O sea, nosotros estamos mal, Oniel. Decía Eugenio María de Hostos en su tesis hostosiana que el dominicano era bueno, pero ladrón. Y yo digo que no es el dominicano en general, porque aquí hay una gran parte del pueblo dominicano que es muy serio, muy trabajador, muy honesto. Ahora, la corrupción se ha metido en las venas y la gente ha visto, que es el gran problema, que el ejercicio gubernamental, el ejercicio político, es la escalera para tú poder llegar a conseguir unos cuartos. Motivado hasta por la familia, por los mejores amigos y hasta por la iglesia. Diputados, senadores, alcaldes, regidores. El que llega, pero llega con un plan ¿de qué? De llevarse unos cuartos. Por eso hemos visto que desde hace 62 años las propuestas políticas son las mismas. Señores, hace 62 años mataron a Trujillo y todos los años prometen que va a haber agua potable. ¿Tenemos agua potable? No. Todos los años prometen que habrá energía eléctrica. ¿Hay energía eléctrica? No. Todos los años prometen que habrá seguridad ciudadana. ¡Ay, no! Todos los años prometen que va a haber vivienda. ¡Ay, no! ¿Por qué? Porque ya entendieron que esa es la forma de manipular a la sociedad cada vez que vienen las elecciones. El peligro,
que la sociedad llegue al punto de hartazgo y que diga, no, pues yo mejor voto por cualquiera. O un fenómeno que se está dando y estamos observando, que es el partido político que más está creciendo, se llama abstención. Sí. ¿Qué dice la gente? Yo voy a votar por un ladronazo, no, yo me quedo en mi casa acostado. Entonces nosotros estamos... De hecho, en las elecciones pasadas, el 45% no votó. Y eso es casi la mitad de la votante. ¿Tú sabes cuál es el problema de aquí, Manuel? Amigos que nos ven a esta hora. Que la mitad de la población no vota, clase media, vaina, por indolencia, porque dicen, no, yo no voy a perder mi tiempo, yo no me voy a levantar, yo me quedo acostado, yo me voy de vacaciones ese día. Y la otra mitad de la población hay que pagarle para que vote. Exacto. 500 pesos, una jumbo, un picapollo. Y lo peor es que sí, que votan. Y que votan por lo que le dieron, por el que le dio los 500 pesos, porque no lo está viendo. O sea que es una cosa impresionante. ¿Tú sabes qué me pasó a mí en el sur? Yo estaba en Barahona y una señora se me acercó porque tenía una situación de una receta que necesitaba que le resolvieran. Y ella me narra lo que le pasó. Ella fue donde el que ganó las elecciones como senador en esa provincia. Y le dice que ella quería que él le ayudara con esa receta y él le dice que él le pagó por su voto. Ya yo te pagué el día de la votación, yo no tengo compromiso contigo. La señora se va cabizbaja y yo cuando le escuchaba, uno siempre tiene el ser humano primero, pero yo decía, esa es la verdad. Esa es la verdad. Lamentablemente hemos llegado a un punto... Técnicamente esa es la verdad. Llegamos a un punto de putrefacción Sí, tal, señor. Manuel, donde la gente, el mercado electoral es un mercado persa. Un liderazgo corrompido es lo que tenemos en general, salvo contadas excepciones, en todas las esferas, sociales, políticos. Es impresionante. Pero lo peor es que quienes lo permitimos somos nosotros. Usted y yo, como ciudadanos comunes, que somos mayoría, hemos permitido por muchos años, más de 62, desde que la república es república, que los gobernantes nos manejen como gobernados borregos. Y de eso es que tenemos que librarnos. Cuando volvamos, después de esta pausa comercial, vamos a hablar con Ognier Ramírez. ¿Qué opción ofrece el sistema? ¿Y qué va a pasar desde su punto de vista con la Cámara de Cuentas? A ver si ya dejan de hacer tantos cuentos. Volvemos en breve. Cuando iniciamos el programa, yo dentro del introito les hablé de una nota de prensa de participación ciudadana muy interesante, con un diagnóstico elaborado por unas investigaciones de ellos con la Cámara de Cuentas, con el Pleno, con algunos individuales. Ellos explican el origen de esa nota de prensa. Mire, para que les resulte más fácil, ponga en Google, oiga bien, en Google, o Google, como usted le diga, usted le pone Cámara de Cuentas, participación ciudadana. No tiene que ponerle ni siquiera nota de prensa para que no se complique. Y ahí va a salir una serie de opciones para usted ver la nota de prensa. Si a usted le importa su país, busque esa nota de prensa. Ognier, ¿qué tú visualizas? Conociendo el sistema político nacional, lo analizas a diario. ¿Qué tú ves? ¿Qué solución tú ves con este mare magnum asqueroso que hay en la Cámara de Cuentas? Mira, escuché a los legisladores, que son los que están llamados a regular el comportamiento de los miembros de la Cámara de Cuentas. Escuché de un lado y de otro palabras que me decepcionaron. Uno no debe venir a la televisión a quitarle la esperanza a la gente, pero lamentablemente uno tiene que decirle la verdad. Tampoco le vamos a hablar mentira. No podemos caernos a mentiritas. ¿Qué es lo que está sucediendo, señores? Vamos a ver los actores involucrados en este tema. El presidente de la Cámara de Cuentas tiene una investigación abierta, nada más y nada menos que por acoso.
Una acusación de acoso Hay sexual. dos personas, dos mujeres que trabajan ahí, que se querellaron formalmente contra él y hay una investigación abierta. No concluida, abierta. Hay una investigación abierta que yo he dicho que por la salud del expediente, él debió haber tomado una licencia y que otra persona lo sustituyera en lo que él era investigado. No ha sucedido eso. ¿Qué ha pasado? Todo un despliegue de la oposición, todo un despliegue del gobierno y todo un despliegue de la Cámara de Cuentas tratando de contar su versión. ¿Qué ha provocado? El descrédito de la situación. ¿Qué es lo peor? Porque la pregunta que nos deberíamos hacer ¿es creíble una auditoría actualmente o a futuro de la Cámara de Cuentas? Ya nadie cree, porque lo que fundamenta la credibilidad de la Cámara de Cuentas es su comportamiento. Exactamente. Y las acusaciones que ha habido de bando y bando ya desmontan que cualquier cosa que diga esta Cámara de Cuentas uno le pueda creer. ¿Qué va a suceder? El martes se está haciendo quórum para conocer la destitución, un juicio político a la actual Cámara de Cuentas. ¿Al Pleno o a Yanel? Al Pleno de la Cámara de Cuentas. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Quiénes van a conocer el juicio político al Pleno de la Cámara de Cuentas? Uno de los que está involucrado en conocer ese proceso es el presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco. el señor Alfredo Pacheco. Yo te pregunto a ti, ¿puede Alfredo Pacheco sinceramente conocer, buscar la verdad sobre ese expediente? No. ¿Por qué no puede, Manuel? Alfredo Pacheco hace 3 años, 4 años atrás fue acusado en el expediente de Odebrecht, señalado en los supuestos codinomes que había estaba el nombre de él. Y él hizo una rueda de prensa, yo recuerdo que él daba en la mesa diciendo, yo tengo mis pantalones cortos preparados para ir a la cárcel. Yo voy a renunciar a mi inmunidad. No renunció nada. Y en un acuerdo político, el expediente de Pacheco fue archivado provisionalmente. El juez José Alejandro Vargas, en ese momento era el coordinador de los juzgados de instrucción, en una sentencia dijo que ese expediente, que ese archivo nunca existió. Por lo tanto, ese expediente debió seguirse conociendo. Entonces, si el presidente de la Cámara de Diputados tiene cuestionamientos abiertos de su comportamiento, ¿puede conocer un juicio político contra Janel y el grupo? Objetivamente no. No puede. Además de que ahí lo que se llama es un desorden, cada bandada política, que son los que según las malas lenguas están oficiando que ese pleno esté dividido porque están siendo influenciados, es lo que dicen. Nosotros le rogamos a Dios, a la Virgen, a todos los santos que no sea así, pero es lo que dicen. El populacho están siendo manipulados por personas inclusive involucradas en casos de corrupción. Entonces, que son políticos. ¿Y qué hay en la Cámara de Diputados? Cada partido tiene una bancada. ¿Qué va a pasar ahí? Te voy a poner el otro caso, el Senado. Yo escuché las declaraciones de la senadora del distrito, la señora Farideh Raful, que ella es muy oportuna cuando ella quiere. Farideh es, yo diría que si se entregara el premio del político que más ha decepcionado a la sociedad, ella ganaría en primer lugar. Porque esa joven, cuando era diputada, alzaba su voz contra todo. Cada vez que la oposición quiere acabar con el gobierno, solo le saca lo que decía Farideh. Y ahora cómo cambió su versión. ¿Qué me preocupó a mí? Que en el Senado parece que existe la misma situación de la Cámara de Diputados. Y han decidido politizar el tema. Por un lado está el senador por la provincia de Elías Piña, Iván Lorenzo, que vi que manipuló la verdad. Los senadores del PRM, yo no soy PRMista, dicho sea de paso, ni PLDista, ni fuercita, yo soy de mi partido, que es el mío, el de O'Neill, que no ha sido fundado. Los senadores del PRM hicieron algo correcto y hay que reconocerlo, que ellos dijeron
que no debían llamar a los miembros de la Cámara de Cuentas para interpelarlos. No. Que lo que se merecían ellos era un juicio político, y yo estoy de acuerdo ahí. Porque de lo que se está hablando, señor, el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que ellos estaban violando la ley. Que los compañeros de él lo estaban obligando con cierta frecuencia a violar la ley. El órgano que está para proteger y cuidar la ley. Cosas que no son legales, dijo. Y que incluso hay algo que es preocupante, que se hacían reuniones extra pleno. Es decir, cuando él salía, se reunía lo que quedaba del pleno, que no debieran estar sin él, haciendo reuniones particulares. O sea que es grave como donde quiera que tú lo veas. Entonces, en el Senado hay un chismoteo político, PLD, PRM y Fuerza del Pueblo, cada quien jalando para su lado. ¿Habrá objetividad en conocer el tema? No. En un año preelectoral. El presidente del Senado ha hecho un papel ridículo porque parece más un activista político, un lambiscón del presidente, que el presidente del primer poder del Estado, el jefe del primer poder del Estado. Yo no digo que él no tenga sus preferencias políticas porque él es político. Ahora, hay que manejar un poquito las pasiones porque cuando llegan estos procesos, entonces, la gente dice, ¿él realmente tomará una decisión política o tomará una decisión institucional? Yo te pongo un caso de lo que he cuestionado al presidente del Senado, al señor Eduardo Estrella, para que tú veas que en el panorama uno ve como que no hay esperanza. ¿Sobre qué? Por ejemplo, sobre el tema del canódromo. Ahorita yo te hablaba del ministro de Vivienda y te decía que quien tiene que producir un informe acerca de si estuvo o no estuvo bien la venta de ese inmueble del Estado que era administrado por el Banco Central es el Senado. Dentro de sus facultades, dice el artículo 37, está nada más y nada menos que fiscalizar las ventas que el Estado hace a particulares. Quien aprueba o no si algo del Estado se va a vender es el Estado. Este mismo canal es propiedad del Estado, pero esto es un inmueble incautado de lo que eran del Baninter. El 27 era parte de la propiedad de Ramoncito Báez del Banco Intercontinental. Mañana se va a vender este inmueble. ¿Qué hay que hacer? Esto tiene que ir al Senado. Y el Senado es el que evalúa si está bien de precio, si se puede vender, si esto, si lo otro. Hace el estudio. Yo me pregunto, el señor Estrella, si ahora se le pregunta, ¿qué opina? ¿Cuál es su opinión sobre el tema de la venta del canódromo? ¿Qué dirá? Yo te lo adelanto, no dirá nada. Porque su hijo es viceministro de esa institución. Es viceministro del Ministerio de Viviendas. Puede producir un informe. Entonces, vuelvo y digo, las puertas giratorias son las que han propiciado la corrupción y la impunidad. Porque no es solo hacer algo malo, es tú no hacer para que lo malo se termine. Exactamente. Es tú mantenerte callado, es tú mirar hacia otro lado. Que es lo que por años ha estado pasando. Los organismos de control, tipo cámaras de cuentas y otros, no han funcionado. Todas las leyes del mundo y los políticos han hecho lo que les da la gana con nuestro dinero. Porque hay algo que es importante que usted sepa. Cuando hablamos de fondos públicos, nos referimos al dinero suyo y el dinero mío, el dinero de todos. En esa silla que tú estás sentado, Miel, estuvo Julio César de la Rosa de Adoco la semana pasada. Una estrella. Y me dice, nos hablaba de que se estima que la corrupción se lleva el 30% anual del presupuesto. Yo creo que y debe ser más. Él quedó corto. El 30% se llevaba en el 96. Y a mí lo que más me molesta es que ese dinero en general es de deuda, Uniel. O sea, nosotros nos endeudamos para que los funcionarios ladrones nos endeuden más. Se lo roben y lo gasten entre chula, entre bebida de romo, entre lujo. Ahora, ¿qué va a suceder, Manuel? Que yo creo que esa es la gran pregunta de la sociedad. ¿Qué sucederá al final? Miren, la sociedad dominicana está obligada, y voy a tomar esta palabra de un amigo que la colocó en un plan de gobierno, la sociedad dominicana está obligada a refundarse. Definitivamente. Y en ese proceso de refundación tiene que empezar por instituciones como la Cámara de Cuentas. Cuando tú ves
que Jenny Berenice, que ha llevado una lucha campal contra la corrupción y sin embargo le han dejado sola en esa lucha y ha habido de todo tipo de presiones hasta con su vida, tú dices, estamos mal. Cuando tú ves que Wilson Camacho le han salido canas a ese muchacho de tantas cosas que tienen que caer en sus manos, y aunque hay 300, 400 fiscales, apenas son 15 o 16 los que pueden hacer las investigaciones porque si no se filtra, tú dices, estamos mal como sociedad. Entonces, necesitamos refundar el Estado Dominicano. Usted diría, pero eso es como un sueño, una quimera. No. Nosotros tenemos que producir, tenemos que empezar a empujar para que la corrupción, la impunidad se desmonte. Que cada negocio que se haga en el Estado Dominicano, nosotros sepamos quién está detrás de ese negocio. Manuel, ¿cuánto se habló aquí, recién entrada esta administración, de lo que pasó en el sector eléctrico en la pasada gestión? 30,000 millones de pesos. 30,000 millones de pesos. A ojo de pájaro, eso no se sabe todavía. Ya lo sabe. Porque el sector eléctrico es un elefante blanco aquí que se roban todos los millones del mundo. ¿Cuánto hay preso del sector eléctrico de ese Ni tema? se menciona. ¿Cuántas veces se habló del tema de Punta Catalina en campaña, de que iba a ser la cárcel? ¿Qué ha pasado con Punta Catalina? Nada. Nadie habla de eso. Al contrario, ahora crearon un consejo de administración en silencio, donde hay personas a las que yo quiero mucho, pero que uno los cuestiona. Por ejemplo, ahí está mi amigo Celso Marrancini, que es el vicepresidente ahora de ese consejo de administración de Punta Catalina, pero Celso fue uno de los que escribió el informe acerca de Punta Catalina para que eso no fuera procuraduría. O sea, tú no puedes ser pitcher, catcher y bateador y umpire. Pero aparte de todo, don Celso vende energía eléctrica. O sea, tú no puedes manejar las reglas del juego y también ser jugador. Es que es poco probable que sea ese objetivo. Entonces, cuando hay tantas situaciones involucradas que implican intereses. Entonces, esas son de las cosas que yo digo que tienen que empezar a cambiar. Ahora, ¿cuál es el tema? Y ahí yo voy a una crisis que estamos viviendo que no se menciona, Manuel, que es la crisis de los medios de comunicación. Ah, sí. ¿Qué ha sucedido? Los medios de comunicación tienen un precio. Son Tanto bocinas, es así que ahora se llaman bocinas. Bocinas pagadas. Entonces, esos medios de comunicación, cuando hay que denunciar algún tipo de tema, ¿sabe qué hace? Se callan. Por aquello que te dije hace un rato, por las puertas giratorias. En el gobierno pasado había una lista de tres categorías de los comunicadores. Los extremistas, que eran incontrolables, según decían ellos, los de manejo medio y los que eran flexibles. A mí me tenían en lo incontrolable. ¿Pero por qué? Porque yo no me presté a la vagabundería y el robo que se estaba dando aquí. Tanto es así que me vetaron en este mismo canal, me sacaron de aquí. ¿Por qué? Por las posiciones. ¿Qué yo digo? Señores, la sociedad dominicana, los comunicadores, somos como el dolor de muela. Nosotros somos el inicio de una alarma. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que hay una infección y de que si esa infección no es tratada a tiempo, esa infección va a destruir el cuerpo de la República Dominicana. Bueno, siempre se ha hablado del cuarto poder. Los medios de comunicación, ¿qué opinan de la Cámara de Cuentas? A mí me dio vergüenza ver a comunicadores independientes defender al presidente de la Cámara de Cuentas. Tiene una estructura de comunicación en su defensa. Y yo te digo, pero es que tú tienes que dejar que los hechos hablen por ti. Esos comunicadores están seguros de que esas muchachas que están acusando de acoso al presidente de la Cámara de Cuentas no es así la cosa. Porque tú meterte en esa causa Sin haber pasado por un juicio, una sentencia definitiva. cuando es algo que se está investigando. Eso se está investigando. Deja que camine. Ahora, ¿cuáles son los intereses que hay? Yo creo que ahí es que está el problema fundamental, que aquí todo el mundo tiene sus propios intereses, todo el mundo tiene un precio
y todo el mundo, de alguna manera, la mayoría se venden. Ogniel, yo te agradezco tu participación. Como tú sabes, en televisión el tiempo es poco y contigo más. Agradezco que vuelvas cuando me inviten. Y nada, gracias también a los televidentes. Recuerde que el cambio, las soluciones definitivas en cualquier parte del mundo siempre han venido de los pueblos. Los pueblos, y usted y yo somos los pueblos. Déjese de estar pensando en soluciones externas. Vamos a solucionar todo esto nosotros, pero como pueblo. Nosotros somos mayoría. Por más que se junten los gobernantes, los gobernados de cualquier nación, somos mayoría. Y es vergonzoso que una minoría esté decidiendo por el futuro de una mayoría buena, porque este es un pueblo bueno, pero tiene que desaprender y de desapendejarse y ser valiente y exigir que el país siga por el buen camino. Volvemos el próximo sábado.